Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer en este vídeo? ¿Qué es lo que quiero enseñaros? Muy sencillo, voy a enseñaros cómo podemos utilizar Notebook LM para crearnos todo un plan de estudios con teoría, prácticas, laboratorios, exámenes, etcétera, de cualquier tema. Evidentemente, como ya sabéis, mis cursos o mis vídeos están orientados al mundo tecnológico y el ejemplo que os voy a poner, que en concreto es sobre Docker, es de tipo tecnológico. Pero esto que os voy a contar, que va a ser además un paso a paso, lo podéis aplicar a cualquier ámbito educativo, es decir, no solo a temas tecnológicos, temas de cualquier tipo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como os comento, lo que vamos a hacer es estudiar Docker desde cero hasta avanzado y además prepararnos también cosas como vídeos, presentaciones, exámenes, preguntas, prácticas, laboratorios, etcétera. ¿De acuerdo? Pero como os comento, vamos a intentar ir paso a paso para que veáis cómo podemos conformar lo que sería un curso completo. Ni qué decir tiene que este tipo de herramientas nos ayudan mucho a preparar pues este tipo de formaciones, pero no deben de ser nuestra única fuente, ya que normalmente vais a necesitar otro tipo de datos u otro tipo de fuentes para poder llegar a conocer bien el producto y sobre todo pues practicarlo mucho. Pero realmente yo creo que este tipo de herramientas que acaban de aparecer como Notebook LM os van a permitir, entre otras cosas, poder profundizar y ser más autónomos a la hora de formaros a nivel personal o a nivel profesional. Pero bueno, vamos a empezar con la parte práctica, que es lo que os interesa, para que veáis cómo podéis preparar toda una formación completa con una herramienta como esta. Bien, lo primero, por supuesto, una vez que he accedido a Notebook LM, sería crearnos un nuevo cuaderno, ¿no? Yo me voy a venir aquí, voy a decir que quiero crear un nuevo cuaderno. Por ahora no quiero subirle ninguna fuente porque quiero prepararlo un poco y le voy a dar aquí a la X para cerrarlo. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué fuentes le puedo yo subir para poder hacer esta preparación, para poder hacer este curso, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces yo puedo ponerme aquí a buscar por la web cosas como busca cosas de Docker. Y bueno, seguramente me encuentra muchas. Pero normalmente recordar que un producto como Notebook LM está pensado para que le subáis documentación más o menos concreta, es decir, que cerréis la valla del contexto de datos con el que queréis trabajar, de forma que os ayude mucho a fijar los conceptos que queréis aprender. Entonces, aunque yo voy a ser un poco simplista, voy a ser muy sencillo a la hora de subir la documentación, la verdad es que con lo que vamos a hacer es suficiente. Sí que os recomiendo, evidentemente, en la vida real, que intentéis subir aquellos documentos o aquellas web que más os interesen. Por ejemplo, como yo lo que quiero es aprender Docker, tengo aquí preparado dos fuentes. Por un lado, tengo preparado una fuente, que es esta de aquí, que es la de Docker Docs, es decir, la documentación de Docker. Y por otro lado, tengo preparada la documentación de Postman, que es una alternativa a Docker actual que está siendo utilizada en la mayoría de los sistemas Linux. En el caso de Postman, aquí abajo a la derecha, en el momento de hacer este vídeo, podéis descargaros el PDF, porque yo lo que quiero es que probéis, por un lado, a subir una URL, una dirección web, y por otro lado, a subiros un PDF. Entonces, descargar el PDF para poder utilizarlo. Para poder hacer esto, pues es muy sencillo. Nos venimos aquí y yo le voy a dar a subir. Antes de hacerlo, me gustaría poner aquí algo así como curso de Docker, para que quede claro. Es que si no, cuando empecéis a subir fuentes, le va a poner aquí un nombre que él quiera, aunque luego se pueda cambiar, pero bueno. Entonces, quería hacer, por un lado, le voy a decir aquí, en añadir fuentes, que quiero la documentación de Docker. Con lo cual, aquí lo único que tengo que hacer es hacer un paste de esa URL. Con lo cual, yo llego aquí, le doy a la V, lo pego, y ya tendríamos aquí nuestro primer documento con el que vamos a trabajar. De hecho, fijaros que él nos dice que esta documentación es un recurso completo para desarrolladores, etcétera, etcétera. Y ahora lo que voy a hacer es añadir otra fuente, pero en este caso un PDF, que es el que nos hemos descargado anteriormente. Que como veis, pues también lo pone, que es un PDF con el título correspondiente. Bueno, fijaros, yo ya tengo aquí dos contenidos para trabajar con ellos. Fijaros que en este caso puede tardar un poquito más porque se está leyendo la guía de documentación y dependiendo de lo grande que sea, pues puede tardar más o menos. Bien, recordad que vosotros podéis buscar por la web, incluso haciendo un deep research, que en este caso yo creo que para lo que estamos viendo, pues no nos interesa. ¿De acuerdo?
Bueno, y una vez que ya tenemos la documentación subida y con la que podamos trabajar, nos aseguramos de que tenemos todas las fuentes, que en este caso son solo dos, preparadas para empezar. Bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues evidentemente tendríamos que crear un índice, algún temario que nos ayudara con el curso. Y para ello, ¿a quién tengo? Pues a NotebookLM. Entonces, yo os he preparado un prompt que tenéis en los recursos de este vídeo. Es decir, dentro de la descripción del vídeo os he puesto un enlace donde podéis descargaros, digamos, la guía, tanto en español como en inglés, para que decidáis con qué lenguaje queréis pues, preparar el examen o hacer vuestras prácticas o vuestros ejercicios. Pero bueno, fijaros, os voy a pegar aquí, o voy a pegar el prompt que lo tengo preparado, que es bastante sencillo. ¿De acuerdo? Como siempre, pues vosotros podéis ir más allá y extenderlo, preparar lo que vosotros queráis. En este caso, lo que le digo es que quiero actuar como un DevOps a la hora de implementar este curso. Quiero que, basándose exclusivamente en las fuentes que he subido, que es la documentación de Docker y Postman, me genere un índice detallado de 0 a profesional, ¿vale? De forma que yo pueda aprender fácilmente desde 0 hasta conceptos muy avanzados, ¿vale? Porque al final veremos que la idea de este vídeo es que podéis llegar incluso a prepararos o a preparar la certificación de Docker, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo que me prepare un índice donde el curso debería estar herido en módulos lógicos, cada módulo debería tener un objetivo de aprendizaje, los puntos claves para poder aprender y un laboratorio o una sección de laboratorio con prácticas propuestas. Le digo que no utilice ningún tipo de conocimiento externo y que solo se base en la documentación que tenemos aquí. De hecho, esto, como estoy trabajando con NotebookLM, es así. Es decir, a día de hoy, en el momento que estoy haciendo este vídeo, enero del 2026, NotebookLM no va a buscar en Internet nada y, de hecho, yo no le puedo decir que vaya. Es decir, no le puedo decir, oye, búscame la documentación también en Internet. En el momento de hacer este vídeo, la herramienta no lo permite. Otra cosa es que dentro de 6 meses la herramienta lo permita, pero ahora mismo no nos deja. Y luego le digo que por favor me formate la salida en formato Markdown para que pueda ser más fácilmente leído. Entonces yo le voy a dar aquí. Entonces, dependiendo un poco de la documentación que tengamos, etcétera, recordad que esto es un ejemplo que podéis aplicar vosotros a cualquier tipo de curso o cualquier tipo de aprendizaje, pues nos debería dar ese resultado. Voy a pausar el vídeo mientras termina. Bueno, entonces, como veis, ya me ha terminado. Si me voy por aquí abajo, pues puedo ver que me dice que me ha creado un índice de curso Zero to Professional basándonos exclusivamente en la documentación que tengo en la izquierda. Entonces aquí, como veis, me dice el módulo con su título, el objetivo de aprendizaje, los puntos clave que deberíamos estudiar en este capítulo y algún laboratorio con prácticas o ejemplos que puedo utilizar o que puedo hacer. Por supuesto, luego esto lo podemos ampliar por capítulo. Ahora lo veremos, que es otro de los pasos que vamos a dar. Si voy para abajo, pues vemos que me ha puesto en concreto N módulos, los que sean. Recordad, esto lo podéis sustituir vosotros por vuestro tipo de aprendizaje. Oye, quiero aprender a hacer pasteles. Bueno, de crema. Pues podéis hacer algo parecido, sencillamente siguiendo un poco los pasos que yo os estoy dando. Bueno, una vez que lo tengo, evidentemente lo que no quiero es perderlo, ¿no? Perder el índice con el cual yo he trabajado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que me lo salve a una nota, ¿no? Le voy a pinchar aquí y en la parte izquierda me va a generar una nota que, digamos, me va a permitir, voy a poner esto un poquito más grande, me va a permitir guardar la información que me está dando de forma que yo luego pueda utilizarla. Por ejemplo, ¿qué es lo que haría yo ahora? Pues una vez que tengo el índice, me meto dentro de la nota, yo le voy a cambiar aquí el título, le voy a definir algo así como Docker Index, o ponerlo como queráis, me vuelvo aquí con estudio, y ahora le digo que me lo suba a Docs, ¿vale? A Google Docs, de forma que ahora, una vez que lo tenga, ¿veis? Me lo carga en Google Docs y ya tengo aquí mi temario guardado dentro de mi Google Drive, para que no se me pierda. De hecho, yo os aconsejaría que lo hicierais en todos los productos que vayamos generando, que lo guardaréis en vuestro Google Drive para no perderlo. Pero bueno, en cualquier caso, como os comento, este sería un poco el siguiente paso que hemos dado, ¿no? O que vamos a... Ya tengo nuestro índice preparado. Bueno, ¿cómo continuamos? Aunque lo podemos haber incluido en la guía, he preferido ponerlo por separado, pues para que quede un poco más claro. Y va a ser esto. Le voy a decir, oye, dime qué prerequisitos necesito para hacer el curso, tanto a nivel de conocimiento como de software o de hardware, ¿no? Entonces, si yo le doy aquí, él me debería de preparar pues, un pequeño documentito o una pequeña salida donde me dijera qué necesito. Oye, ¿qué software necesito? Necesito una máquina
un Windows, un Linux, qué es lo que necesito, ¿no? Entonces, si todo es correcto, él, de acuerdo a la doc, vuelvo a recordar que tenemos aquí, me generará los requisitos necesarios para poder hacer el curso. ¿Veis? Y me dice, pues básicamente, que no necesito conocimientos anteriores, poder acceder a la línea de comandos, qué tipo de servidor necesito o PC, dependiendo si estoy utilizando Windows o Linux, recursos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como os digo, no me voy a entretener demasiado en las respuestas, que no me interesan en cuanto al tipo que estoy haciendo, sino qué es lo que estoy haciendo. Yo os recomendaría, por supuesto, lo salváis a la nota, como hemos hecho antes, entramos dentro, entonces yo no puedo poner aquí prerequisites o cualquier cosa que vosotros estiméis. Y, por supuesto, como hemos hecho antes, la exportaríamos a Google Docs para tenerla disponible para poder utilizarla posteriormente. Bueno, ya tengo, por lo tanto, preparado mi temario y tengo, por lo tanto, también preparado, pues, lo que serían los requisitos del curso. Bueno, hasta ahora no hemos utilizado ninguna de estas herramientas que hay aquí, pero convendría empezar a utilizarlas, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que yo lo que quiero es tener una guía de comandos de Docker, Postman, para poder tenerlos a mi lado y poder utilizarlos cuando yo quiera. Entonces, puedo utilizar esto que es la tabla de datos. Cuidado, si no tenéis una versión de pago de Gemini, es posible que algunos de estos recursos no os aparezcan. Entonces, yo os recomiendo que en vez de hacerlo aquí, se lo propongáis al chat y luego lo exportéis como nota o como queráis. Pero aquí, dentro de tabla de datos, yo puedo pinchar en el lapicero y dentro del lapicero le puedo especificar qué es lo que quiero. ¿No? Es decir, oye, ¿qué es lo que quiero? Pues yo aquí tengo un prompt que ya tengo preparado. Recordad que todo esto lo tenéis en la guía asociada a los recursos del vídeo, donde le digo que me cree una tabla con los comandos básicos de Docker, Postman, su funcionalidad, opciones, incluyendo las diferencias posibles entre ambos, digamos, herramientas, entre ambos software. Si le doy a generar, pues él me va a generar la tabla de datos que yo luego podré utilizar, pues para cuando tenga alguna duda de algún comando, poder abrirlo y decir, pues mira, el comando para crear un contenedor se hace de esta forma. Bueno, y una vez que la ha terminado, si la abro, pues podéis comprobar que efectivamente me ha creado una tabla con todo lo necesario, con el comando Docker, el comando Postman, que bueno, en este caso prácticamente son los mismos, pero lo he puesto como ejemplo, ¿no? Para que veáis las posibilidades que tiene. Entonces veis que aquí lo puedo exportar a Google Sheets, es decir, lo puedo exportar aquí de forma que mi tabla quede guardada dentro de mi Google Drive con todos los comandos y todas las opciones que tenemos. Como os digo, estos son un ejemplo que luego vosotros podéis personalizar a vuestro gusto, ¿no? Y recordar que aquí, dentro de lo que sería la tabla, si le doy al More, también puedo exportarlo, por ejemplo, a Google Sheets. Bueno, como veis, ya tenemos preparado tres grandes bloques que hemos hecho. Hemos subido la documentación, hemos creado el índice del curso, le hemos indicado o le hemos pedido que nos diga los requisitos y también le hemos dicho que nos haga una tabla de comandos de Docker. Entonces, ahora, lo siguiente que sería, necesito ir desarrollando los capítulos que me ha propuesto, ¿vale? Que para ello, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a seleccionar el índice que tengo aquí, que hemos creado posteriormente, nos vamos a los tres puntitos y lo añadimos a los fuentes de la izquierda, Convert to Source, ¿no? Lo añadimos aquí a la izquierda de forma que lo tenga en cuenta para las preguntas que le voy a hacer ahora. Entonces ya no le tendré que decir, búscame el índice que hemos tenido la conversación. No, ya tengo mi Docker Index, el temario de mi curso, incluido dentro de la parte de las fuentes, con lo cual él lo va a poder utilizar sin problema. Bien, asumiendo entonces que queremos entrar en más detalle dentro de cada capítulo, os he preparado también un prompt para decirle que con todo lo que tenemos, nos prepare la información, por ejemplo, del capítulo número 1. Bueno, este prompt es muy sencillo. Recordad que lo tenéis en los recursos del vídeo, en la parte de la descripción. Entonces aquí lo que le digo es que quiero aprender el contenido del capítulo número 1. Le digo que basándome en las fuentes que he subido a NotebookLM, actúe como un profesor y me genere una lección estructurada de acuerdo a los siguientes tópicos, ¿no? Que me enseñe la parte teórica fundamental, los conceptos clave, intentando definir aquellos conceptos que son más importantes dentro de este capítulo. Le digo que si el curso o el temario es de tipo tecnológico, que por favor utilice comandos y ejemplos prácticos para poder hacer entender mejor el contenido teórico. Luego también le puedo decir que me indique en qué parte de la documentación que tengo aquí, en la parte izquierda, en qué parte de las fuentes, se encuentra lo que me está contando.
Y por último, pues aquí le podemos añadir alguna cosa, ¿no? Que me haga una pequeña práctica, o aquí le estoy diciendo que me haga alguna pregunta o que me ponga algún escenario en el cual yo pueda, bueno, pues practicar o hacer algún ejemplo. Aunque luego le diremos que nos genere prácticas más completas, en este caso le podemos decir, por ejemplo, pues que me haga alguna pequeña práctica o que me aclare algún concepto. Aquí le estoy diciendo que no se invente nada a nivel de restricción, que si algo no lo encuentra, me diga directamente que las fuentes no tienen esa información. De todas maneras, como estamos en Notebook LM, sigo repitiendo, él no va a buscar fuera, porque no tiene esa capacidad. Por lo tanto, nos tenemos que ceñir a nuestro vallado, digamos, al contexto, al contenido que tengo subido en las fuentes de la parte izquierda. Bueno, aquí le digo un poco que utilizo un tono profesional, que organiza la información con Markdown para que me permita extraerla de una manera más clara, por ejemplo, para llevármela a Google Docs. Bueno, aquí yo lo ejecuto y como siempre, pues él se va a poner a pensar y voy a esperar a que termine para continuar con el vídeo. Bueno, como veis ya me ha terminado, me dice que me ha hecho un estudio de lo que necesitamos, dándole un poco toda la información que yo le he dicho. Como os comento, no voy a mirar el contenido porque me puede parecer mejor o peor. De hecho, podríamos ir refinando el prompt, por ejemplo, para que detallara con más claridad pues, qué es un contenedor, por ejemplo, o qué es OCI. Y a partir de aquí yo ya le puedo ir preguntando, que yo os animo a que hagáis eso, es decir, no os quedéis solo con la información que os está facilitando. Es decir, oye, es que no sé qué es OCI. Bueno, pues te vienes aquí abajo y lo preguntas. O incluso te puedes ir a Gemini, a ChatGPT o cualquier otra herramienta para poder ampliar la información, ¿no? Entonces, como siempre, yo esto, como lo hemos hecho a lo largo de este vídeo, me lo guardaría en una nota. Veis que aquí me genera la nota. Entraría dentro y le diría que es, por ejemplo, el capítulo 1 de mi curso, ¿de acuerdo? De forma que lo puedo guardar y luego, como siempre, me lo subo a Google Docs para tenerlo aquí preparado y poder luego utilizarlo para trabajar con él. De hecho, otra cosa que le podría haber dicho en el prompt es si soy un principiante o si tengo ya algún conocimiento de Docker y que, por lo tanto, pues a lo mejor me convendría que me diera información más detallada. Como os comento, esto es un vídeo que os pretende dar un poco los pasos y vosotros luego ya lo podéis refinar a vuestras necesidades. Bien, ¿qué sería lo siguiente que podemos hacer? Ya tenemos la parte, vamos a decir, teórica de nuestro curso de Docker o de nuestra formación de Docker. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues bueno, lo que podríamos hacer sería crear ya elementos de estos. Por ejemplo, una presentación. Pero en vez de darle aquí directamente que me va a crear una presentación muy genérica que no me va a aportar nada para lo que estoy haciendo, yo le puedo seleccionar este lapicero de aquí y entrando dentro le voy a decir que me haga algo muy concreto. Como veis, en este caso me dice si quiero hacerlo de manera detallada o, digamos, para una presentación de tipo comercial. Esto no nos interesa. Lo haríamos aquí. El lenguaje en el cual quiero generarlo. Yo, como veis, estoy haciéndolo todo en inglés. Y si quiero que sea largo o corto, ¿vale? O por defecto. Entonces, yo le voy a poner aquí un prompt donde lo que quiero es que me ponga una presentación para el contenido del capítulo 1. Entonces, aquí yo ya podré, como os digo, reformatear el prompt pues para que me ponga más cosas, menos cosas, pero el caso es que me genere algo que esté de acuerdo a lo que estoy estudiando. Digo, bueno, ya tengo la parte teórica, por favor, hazme una presentación. Le voy a dar a volver a generar y voy a esperar a que termine el proceso para ver lo que me ha hecho. Bueno, como veis aquí ya me ha terminado. Si la abro para ver cómo es, pues veis que me pone introducción a Postman y a la containerización. Y bueno, yo aquí, como os digo, no voy a entrar en detalle en lo que me va contando. Entiendo que habrá leído la documentación y me estará pues, bueno, afinando un poco los conceptos que yo le he pedido y cómo puedo pues estar trabajando con Docker Postman, etcétera, ¿vale? Recordad, aquí vosotros ya podéis ir refinando el modelo si os apetece. ¿Qué podríamos hacer ahora, una vez que ya hemos hecho la presentación? Pues básicamente podríamos hacer lo mismo para el audio o para el vídeo. Es decir, podríamos decirle aquí que voy a crear un audio, en realidad un podcast, que me permita aprender todo lo que es el capítulo 1. Que de hecho incluso pues yo me lo podría llevar, por ejemplo, dentro del coche. Esto lo que hace, por ejemplo, es que hay dos personas que están discutiendo el contenido. Me puede venir muy bien pues para ver pues qué cosas tiene Postman y Docker y que me vayan contando lo que necesito. Veis que aquí puedo hacerlo con menos detalle, a nivel crítico, en modo debate. En fin, yo creo que esto a lo mejor ya es que probéis varias opciones para ver cuál os cuadra mejor. Lo mismo a nivel de vídeo, donde le podéis indicar con estos estilos lo que queréis.
En el caso del vídeo podéis utilizar esto, que pone aquí Custom, personalización, decirle, bueno, que describa cómo lo queréis y lo que queréis que os cuente, ¿no? Y entonces, en este caso, siguiendo un poco con el ejemplo que hemos hecho para la presentación o para el audio, podemos poner aquí, por ejemplo, que quiero que me cuente lo que hay en el capítulo número 1. Entonces, le voy a poner aquí el prompt, que lo he puesto muy fácil, muy sencillo, pero vosotros, como os digo, podéis ponerlo más complicado. Y en cuanto al estilo visual, le voy a decir, en este caso, pues que sea de tipo tecnológico, técnico, que podamos, digamos, identificar o ver con detalle los contextos técnicos que estamos viendo. Recordad, si estamos estudiando en vez de Docker, pues yo qué sé, historia de Roma o la historia antigua de Estados Unidos, pues evidentemente el estilo debería ser otro, ¿no? Pero bueno, en principio yo le voy a dar aquí a generar y voy a esperar a que termine. Recordar que tanto los audios como los vídeos, como las presentaciones suelen tardar bastante en terminar. Bueno, por lo tanto voy a pausar el vídeo mientras termina. Bueno, una vez terminado, si lo ejecuto, ¿vale? Pues vais a ver que es un vídeo que está muy orientado a lo que contaba el capítulo número 1. La idea ahora sería, bueno, pues visualizarlo y ver el contenido que tiene. Pero os daréis cuenta de que es un vídeo, en este caso, bastante técnico porque así lo he indicado. Y además, si os dais cuenta, digamos, los iconos y el estilo visual que va a utilizar es básicamente también tecnológico. Entonces, bueno, lo mejor es que lo demos a ejecutar y veamos algún pequeño ejemplo de cómo funciona. Welcome. In this explainer, we're going to get our hands... It's a perfect place to start. It's super tiny, but it packs a ton of... Slide clears up a really important idea. The uploads the image from your computer to that public library. When you see a message like this, portable and flexible. So, let's do a quick... Bueno, yo creo que con esto es suficiente para que veáis que es un vídeo que tiene aspectos técnicos tanto a nivel hablado como a nivel visual. Por supuesto, lo que podéis hacer aquí es descargarlo, pues para poder llevarlo y poder estudiarlo tranquilamente. En fin, hemos visto cómo, por lo tanto, trabajando con este entorno podemos tener, por un lado, lo que sería presentación, por otro lado, audio, por otro lado, vídeo, como si tuviera un profesor particular que me está explicando de distintas formas el curso que quiero aprender, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dar un paso más en este trabajo que estamos haciendo de formación y le vamos a indicar ahora las prácticas que quiero para cada laboratorio, para cada capítulo. Lo primero que puedo hacer es decirle, lanzarle un prompt donde le indique que quiero que me haga alguna práctica guiada, algún laboratorio guiado. Bueno, en este caso me he creado uno muy sencillo, que es este, créame alguna práctica o algunos ejercicios de práctica basados en el capítulo 1 que me permitan entender mejor el contenido teórico. Entonces yo le voy a dar aquí y como siempre, pues él va a hacer sus averiguaciones y va a intentar mostrarme alguna práctica concreta. Le podría haber dicho que me hiciera 2, que me hiciera 3, es que al final no tenéis, entre comillas, límites. Es decir, aunque aquí le digas que te haga una, pues dentro de 2 minutos le dices, pues mira, no me queda muy claro, hazme otra práctica, otro ejemplo que pueda probar para entender mejor cómo funciona Docker o lo que estéis estudiando. Bueno, entonces, como veis, ya ha terminado ejercicio 1, parte teórica, la tarea que tienes que hacer, qué deberías hacer, otro ejercicio, 3. En este caso me ha hecho 3 ejercicios. Como os digo, podéis ir refinando esto e incluso decirle que os haga ejemplos más prácticos, menos prácticos, con más comandos, con menos comandos, etc. Como siempre, yo os aconsejaría que lo salvaréis a una nota, es decir, en este caso, entraréis en la nota, le cambiaréis el nombre, por ejemplo, pues diciéndole que son los ejercicios del capítulo número 1 y una vez que lo tengáis, pues lo guardaráis dentro de vuestro Docs, dentro de vuestro Google Docs, pues para tener el índice, el contenido, la parte teórica, todo esto que ha ido generando este componente lo podéis guardar en Google Drive, ¿vale? Con vuestro contenido. De hecho, aunque no podáis hacerlo con el vídeo directamente, por ejemplo, que no tiene un guardar en, podéis descargarlo y luego guardarlo vosotros de manera independiente. Pero a nivel práctico, además de poder decirle aquí nosotros que haga cosas, también tenemos aquí algunos componentes muy interesantes, como son los flashcards y los quiz. Entonces, las tarjetas de memoria y los cuestionarios, ¿no? Como siempre, si le dais aquí directamente, el problema es que os va a hacer flashcards o va a hacer tarjetas de todo, que no es lo que nos interesa. Entonces, le deberíamos dar al lapicerito, aquí decirle cuántas tarjetas queremos, pocas, estándar, más,
nivel de dificultad mayor o menor, y lo más importante para nuestro caso, para el curso que estoy haciendo, es este de aquí, indicándole que quiero que sean del capítulo 1. Por lo tanto, se lo voy a pegar aquí, le doy a generar, le digo que utilizo el capítulo 1, perdón, le doy a generar, y si todo es correcto, pues me lo va a hacer. Esto normalmente suele ser bastante rápido, y básicamente lo que me va a permitir, como ya sabéis, es hacer una especie de tarjetas que me van haciendo preguntas, yo debo adivinar la respuesta y, sobre todo, lo más interesante es que puedo explicarme. Pero bueno, vamos a dejar que termine. Bueno, veis que ha terminado. Si lo lanzo, pues puedo observar que me pregunta definición de Postman. Cada tarjeta aquí abajo tiene una respuesta, ver la respuesta, y como veis, pues me dice que es un entorno open source, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo ir viendo distintas cards, veis que tengo 60, recordad que puedo poner más o menos. ¿Veis? Me dicen Postman se describe como y entonces puedo ver la respuesta, pues un entorno sin proceso, ¿vale? Un entorno de tipo background. Y lo más interesante está aquí, que le puedo indicar, explícame la respuesta. Si la selecciono, pues me va aquí y me va a indicar la información con respecto a la respuesta de esta tarjeta. Con lo cual, si os fijáis, es bastante interactivo. Puedo, sin problemas, aprender según voy viendo las 60 tarjetas, pues puedo ir viendo exactamente en qué está basada esa respuesta y esa pregunta, y por lo tanto aprender mucho más. Y recordar que una vez que él os ponga todo esto, todavía podéis estar con el chat dándole más información. Bueno, voy a cerrar esto, y lo mismo pasa con los quiz, es decir, si yo, con los cuestionarios, si yo le doy en el lapicerito, puedo, que es más o menos lo mismo, le pongo aquí exactamente la misma información que quiero utilizar el capítulo 1 para crear el cuestionario, le doy a generar y, como siempre, voy a hacer una pequeña parada hasta que termine. Bueno, veis que ha terminado. Si lo selecciono, pues es parecido a las cards, a las tarjetas. Tiene 10 preguntas y aquí, como veis, es una pregunta con varias respuestas y aquí le debería indicar cuál es. Aquí tengo un hint, que es una pista que me ayuda a conocer o a detectar cuál es la respuesta. Yo lo voy seleccionando y pues me dice si es correcta, si no es correcta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si le doy a Next, pasaría a la siguiente pregunta y así sucesivamente. Con lo cual aquí puedo aprender un montón a la hora de trabajar con este tipo de entornos, porque no solo tengo la parte teórica, no solo tengo la parte práctica, sino que también tengo una parte vamos a decir, examen o de preguntas como si estuviera delante de un profesor normal y corriente. Bueno, entonces para eso son los que sirven los cuestionarios y las flascas. Recordar que los 3 puntitos siempre podéis hacer ciertas cosas, dependiendo del producto, siempre podéis hacer algo de esto, ¿vale? Recordar que herramientas como NotebookLM también se conectan con Gemini, por ejemplo, para poder integrar los notebooks y hacer preguntas más amplias de las que yo tengo aquí. Pero bueno, vamos a terminar este vídeo, que ya, como veis, se ha hecho un poco largo, con la parte final. Vamos a suponer que yo quiero certificarme en Docker. Mira, ya he estudiado, he aprendido todo esto, tengo un montón de teoría, de práctica, de cuestionarios, de exámenes, ahora quiero certificarme. Entonces me gustaría que él me preparara unos cuestionarios e incluso unos ejercicios reales basados en la certificación. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues seguramente aquí, en el Fuente, no tengo nada o no tengo la suficiente información para certificarme, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a añadir como fuente, ¿no? Entonces, yo tengo aquí preparada un ejemplo de certificación Docker, que, bueno, pertenece a Mirantis, que ahora mismo es el propietario de Docker, por así decirlo. Y aquí tengo, si os dais cuenta, la guía de estudio de la certificación de Docker. Entonces, yo me la puedo descargar en PDF, que es lo que yo he hecho. La voy a incorporar en las fuentes de mi NotebookLM para que me prepare una batería de prácticas y ejercicios basándonos en la certificación de Docker. Entonces voy a volver aquí, le voy a decir que quiero añadir fuentes y voy a subir ese PDF de la guía de certificación. Como veis, ya la he subido, la tengo aquí, se llama Docker Study Guide y básicamente lo que me va a permitir pues, es incorporar a mi fuente de información pues distintos materiales y distintos datos para que NotebookLM pueda extraer o pueda hacer preguntas de examen basándose en la guía de certificación más la documentación adicional que ya tiene. Voy a esperar a que termine para continuar. Bueno, como veis ya ha terminado, entonces si entro dentro, pues puedo comprobar que es el documento que habla de la certificación asociada de Docker.
Bueno, voy a volver hacia atrás porque en realidad al final lo más importante en este caso es que subáis aquí la documentación que necesitéis. Bueno, y para terminar, por lo tanto, este vídeo, yo le voy a decir aquí que quiero que me cree un conjunto de preguntas y respuestas que me preparen para el examen de certificación. Le digo que lo intente hacer tan parecidos como sea posible a las preguntas actuales del examen y que utilice el mismo formato que el examen de certificación. Recordar, por ser pesado, todas estas preguntas las tenéis en la guía que os he preparado dentro del vídeo. Le dais aquí a ejecutar y si todo es correcto, pues aquí, como veis, va a empezar a leer las fuentes y va a generar las preguntas correspondientes. Bueno, y como veis, pues ya me lo ha terminado. Me dice cómo es el tipo de preguntas, veis que me pone las respuestas, etcétera, etcétera. ¿Veis? Un poco ha intentado leer toda la información de la guía de estudios y me está proponiendo aquí pues un examen para que pueda pues hacer pruebas. Recordad, yo le puedo volver a repetir esto tantas veces como sea necesario para decir, bueno, que prepárame otro grupo de preguntas. Entonces, como siempre, yo os recomiendo que lo guardéis en una nota, que lo subáis a Google Docs y a partir de ahí pues podáis tenerlo todo más preparado. Bueno, seguro que podríamos investigar muchas más cosas y hacer más cosas, como por ejemplo lo que os comentaba, ver a Gemini ahora y utilizar el notebook para aprender más, pero yo creo que con esto es suficiente para que veáis la potencia que tiene esta herramienta para prepararos cualquier tipo de aprendizaje. Por ejemplo, yo he utilizado Docker, pero a lo mejor queréis aprender jardinería o a cocinar o a hacer armarios de madera. En cualquier caso, dándole la información necesaria y poniéndole los pasos que yo quiero hacer, el resultado es enormemente óptimo y funcional para este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.